Las estrellas solían no significar nada para la Tierra. Eran luces distantes, demasiado lejanas para tocarlas, demasiado calladas para comprenderlas. Durante siglos, la humanidad miró el cielo nocturno con curiosidad, esperanza y un poco de miedo. Pero en ese entonces, eran soñadores, atados a un pequeño planeta, convencidos de que estaban solos en el universo. Luego, el silencio se rompió. No sucedió con guerra ni con una declaración retumbante desde los cielos. Comenzó con un susurro. Una señal captada por una estación privada de escucha en el espacio profundo, justo fuera de Nueva Yakarta. Al principio, nadie prestó atención. La señal no estaba en ningún idioma conocido y llegaba en una frecuencia llena de distorsión. La mayoría pensó que era radiación natural o un eco de una estrella moribunda. Pero el doctor Aaron Patel no lo creyó. Él era uno de los pocos que realmente escucharon. Y una vez que filtró el ruido, una vez que alineó el tiempo y cruzó las referencias de los picos de energía, lo que escuchó lo heló hasta los huesos. Una sola frase, repetida una y otra vez en una voz que sonaba tanto artificial como aterradoramente viva. Prepárenos para la integración. La resistencia es ineficiente. Las potencias galácticas habían hablado, pero la Tierra, aún fracturada por la política, la guerra y la codicia, no respondió. No al principio. Los gobiernos negaron el mensaje, llamándolo una farsa. Las corporaciones lo ignoraron. No había ganancias en el pánico. La población general nunca fue informada. El doctor Patel fue silenciado. Oficialmente, desapareció durante un viaje de investigación en el Ártico, pero todos los que lo conocían sabían la verdad. Para cuando llegaron las naves, la Tierra aún no había respondido. Ese fue el primer error de la humanidad. Llegaron en enjambres silenciosos, naves geométricas oscuras que flotaban por encima de las nubes como el borde mismo de la muerte. No usaron láseres. No dispararon misiles. Simplemente dejaron caer dispositivos, altos pilotes negros que se incrustaron en la corteza terrestre y enviaron pulsos hacia el núcleo. No estaban allí para destruir, estaban allí para reclamar. En cuestión de semanas, los satélites de comunicación fallaron. Los sistemas de armas nucleares se apagaron. Las cadenas globales de suministro colapsaron. Continentes enteros perdieron electricidad. La humanidad estaba siendo llevada de rodillas sin que se derramara una sola gota de sangre alienígena. Y aún así, la Tierra no hablaba. Gritaba, sí, en caos, confusión y desesperación. Pero no hablaba. No tenía voz, solo ruido, hasta que nació la resistencia. Al principio no se llamaron así. Eran solo personas. Científicos, ingenieros, soldados, hackers, cualquiera con una chispa dentro de ellos. Liderados por una mujer llamada Mara Jennings, una ex experta en guerra cibernética del extinto Comando Naval de los CEU. Ella vio algo que otros no vieron. Los alienígenas no esperaban desafío. Contaban con el silencio. Así que Mara construyó una voz. Comenzó con una antena parabólica improvisada en un observatorio quemado en Siberia. La llamó el eco. Con la ayuda de antiguos sistemas ICE universitarios y tecnología del mercado negro, usaron el eco para secuestrar una de las señales de los pilotes. Fue arriesgado, posiblemente suicida. Pero a Mara no le importaba. Ya había enterrado a su hija durante los disturbios del apagón en Chicago. Ya había perdido todo. Y cuando el mensaje estuvo listo, lo transmitió no solo a la Tierra, no solo a los invasores, sino a la galaxia. Su voz crujió a través del vacío del espacio, llevada por un faro alienígena hackeado. Cada raza, cada imperio que alguna vez ignoró a la Tierra, esclavizó a otras especies o reclamó la paz galáctica mientras practicaba la dominación, la escuchó. Esta es la Tierra. Ustedes llegaron en silencio, pensando que éramos débiles. Borraron a nuestros líderes, apagaron nuestras máquinas, mataron sin balas y no dijimos nada. Pero no somos la misma especie que miraba las estrellas con miedo. Nos despertaron. Y ahora hablamos. No en diplomacia, no en rendición. Hablamos en desafío. Este es el mensaje de la Tierra a las potencias galácticas. Pausa. Estuvimos en silencio, pero ya no.
Esa única transmisión recorrió 10.000 relés de comunicación. En los planetas donde la Tierra no era más que una broma, un remoto rincón primitivo, sus palabras encendieron fuegos. Civilizaciones que habían olvidado la resistencia, la recordaron. Razas conquistadas susurraron el nombre Tierra con reverencia. Y mucho más arriba, orbitando al borde de Marte, la flota de comando alienígena finalmente tomó a la Tierra en serio. La guerra aún no había comenzado, pero el silencio había terminado. No respondieron de inmediato. Durante días después del mensaje de Mara, los cielos permanecieron tranquilos. No hubo represalias, no hubo reconocimiento. Los pilotes alienígenas seguían pulsando, silenciosos y fríos, como si ni siquiera registraran el desafío de la Tierra. Algunos pensaron que el mensaje había fracasado. Otros pensaron que había sido interceptado y enterrado. Otros creyeron que la Tierra ahora estaba en cuenta regresiva hacia la aniquilación. A Mara Jennings no le importaba lo que creyeran los demás. Sabía cómo funcionaban los depredadores. Observaban. Estudiaban. Esperaban que el miedo regresara. Pero esta vez, la Tierra no iba a acobardarse. En los túneles helados bajo el observatorio siberiano, ella y el resto de la resistencia trabajaban sin descanso, tratando de encontrar una debilidad en la tecnología alienígena. Los pilotes tenían núcleos cifrados, computadoras orgánicas que solo respondían a señales desconocidas. Hubiera sido imposible para cualquier herramienta de hackeo conocida romperlas. Pero la Tierra estaba llena de personas que prosperaban en lo imposible. Su equipo no era militar. Era un caos de desertores, exconvictos, programadores renegados, incluso adolescentes que solían modificar videojuegos y ahora usaban esas habilidades para diseccionar código alienígena. Personas como Roman, un genio autista de 16 años de Bielorrusia que apenas hablaba, pero que una vez reingenió un dron solo con escuchar su zumbido, o Asa de Mumbai, un ex-hacker de sombrero negro que antes dirigía un anillo de criptomonedas subterráneo antes del colapso. No eran soldados, pero eran humanos. Y ser humano significaba no rendirse sin luchar. Rompieron la primera capa de cifrado del piloto en el 5.º día. Fue entonces cuando todo cambió. Porque, oculto profundamente dentro de la señal, enterrado entre capas de código alienígena, encontraron algo aterrador. Un registro. En él figuraban todas las principales ciudades de la Tierra por nombre. No en inglés, sino en su idioma. Coordenadas, población, calificaciones de infraestructura, capacidad de recursos. Índices de resistencia psicológica. No era un plan de ataque. Era un catálogo. No habían invadido la Tierra. La estaban adquiriendo como ganado. Mara miró la lista durante horas, con las manos temblando. Había etiquetas junto a las ciudades. Verde para zonas complacientes, rojo para zonas inestables, amarillo para recondicionamiento pendiente. Chicago estaba en rojo. Ahí fue donde su hija había muerto. No dijo una palabra durante el resto del día. Pero esa noche caminó hasta el consuelo central del eco, se conectó nuevamente a la frecuencia del piloto secuestrado y envió un nuevo mensaje. Más corto, más agudo, más frío. Ustedes ven nuestras ciudades como ganado, a nuestra gente como números, nuestro dolor como datos. Déjenme recordarles lo que pasa cuando subestiman a la humanidad. No seremos categorizados. No seremos recondicionados. Bajen de sus naves. Mírennos a los ojos. Terminó el mensaje con un nombre. El de su hija. Su nombre era Leila Jennings. Recuérdenlo. La respuesta llegó a medianoche. A través del planeta, todos los pilotes se iluminaron en rojo. No parpadeaban, no pulsaban. Simplemente brillaban con un rojo constante que se derramaba en el cielo como una herida. Y entonces vino la primera oleada. No enviaron a lo mejor. Aún no. Eran máquinas, trajes exoesqueléticos humanoides de metal negro con movimientos insectoides y ojos brillantes. Cayeron desde el cielo como meteoritos, estrellándose contra ciudades y asentamientos rurales por igual. Sin advertencia, sin demandas. Las máquinas no hablaban. Recolectaban. La gente estaba atónita. La mayoría no tenía armas. Las fuerzas policiales habían sido desmanteladas hacía mucho.
Los gobiernos eran sombras de lo que una vez fueron. La ONU ya no existía, la OTAN solo era un nombre. Pero, aún así, algo antiguo despertó en la sangre de la humanidad. Supervivencia. Desde las ruinas humeantes de Johannesburgo hasta las calles congeladas de Moscú, desde los tejados desmoronados de Manila hasta los túneles del metro de París, los humanos luchaban con lo que tenían. Ladrillos, cócteles Molotov, rifles oxidados. Un agricultor del norte de Canadá derribó un dron con un arpón y se convirtió en una leyenda local en un solo día. No se trataba de ganar aún. Se trataba de demostrar que podían luchar. La resistencia se convirtió en el latido de ese espíritu. Establecieron torres de retransmisión ocultas en los continentes, compartieron tácticas, distribuyeron mapas de los puntos débiles alienígenas, enseñaron a la gente cómo interrumpir los sensores de las máquinas usando pulsos de microondas y papel de aluminio. El Internet subterráneo renació, no para memes ni likes, sino para sobrevivir. Los alienígenas esperaban un planeta de ganado. Lo que consiguieron fue una especie que no tenía nada que perder. Y en el espacio, los comandantes de las potencias galácticas, esos fríos arquitectos del control multilimbs, comenzaron a discutir. La Tierra no era como las demás. Se había despertado y ahora estaba enseñando a otros cómo rugir. Ya no era solo la Tierra. En pocas semanas después de la transmisión de Mara, el eco de sus palabras había viajado mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Otras especies, aquellas que habían sido aplastadas por la bota de las potencias galácticas, comenzaron a interceptar la señal. En lunas mineras gobernadas por la opresión, en colonias esclavas donde la esperanza había estado extinta durante mucho tiempo, el mensaje de la Tierra rompió algo. Estuvimos en silencio, pero ya no. Para los señores alienígenas, era ruido, estática, emoción no civilizada. Pero para los rotos y olvidados en toda la galaxia, fue permiso. De vuelta en la Tierra, la resistencia ya no era un susurro. Era una rebelión. Mara Jennings, antes una soldado cibernética enterrada bajo secretos gubernamentales, se había convertido en un nombre conocido en cada refugio subterráneo, en cada servidor oculto, en cada bloque de ciudad apagado. Las máquinas habían subestimado la rabia humana. En Nueva York, un grupo de bomberos hizo explotar una planta química, destruyendo un batallón entero de drones recolectores en una sola noche. En Río, adolescentes convirtieron un viejo estadio de fútbol en una trampa, atrayendo bots con señales de calor y friéndolos con torres de microondas hackeadas. A través de subterráneos, tejados, callejones y túneles de datos, la Tierra luchó como si no tuviera nada que perder. Y, sin embargo, seguían perdiendo, porque por cada 10 drones destruidos, 100 más descendían. Las naves alienígenas sobre ellas ni siquiera temblaban. Sus sistemas se adaptaban, aprendían, evolucionaban. Los pilotes se expandían más profundamente, infectando los campos magnéticos de la Tierra, desintegrando la integridad tectónica. La Tierra moría lentamente, no por la guerra, sino por ser reescrita. Pero la Tierra aún no había terminado. No mientras Mara aún respirara. Tenía otro plan. Más arriesgado que el primero. Desesperado. Iban a secuestrar una nave. No cualquier nave, sino una nave de exploración de comando, una de esas naves rápidas y elegantes que caían desde la órbita para recopilar datos, monitorear las condiciones del campo de batalla y transmitir actualizaciones a las naves nodriza. Era suicidio, decían todos. Estas naves estaban rodeadas por un campo de energía que podía incinerar metal al acercarse. No estaban hechas para ser tocadas, y mucho menos abordadas. Pero Mara no estaba pidiendo permiso. Tenía a Roman. El genio silencioso había encontrado una vulnerabilidad en los estabilizadores atmosféricos de la nave. Un retraso de 5 segundos durante los aterrizajes donde el campo se debilitaba lo suficiente como para colarse. Necesitaban precisión en el tiempo y un escuadrón suicida dispuesto a morir solo para abrir una puerta. Encontraron 15 voluntarios en 20 minutos. La gente ya no necesitaba ser convencida. Se llamaron a sí mismos los oradores, porque llevaban el mensaje de la Tierra con sangre y fuego. La misión ocurrió cerca de lo que quedaba de Kioto, Japón.
La nave de exploración había aterrizado junto a una planta geotérmica colapsada. Sus drones barrían la zona, catalogando a los sobrevivientes y etiquetándolos para su extracción. Fue entonces cuando los oradores atacaron. Se movieron entre las sombras como fantasmas, usando antiguas líneas de alcantarillado y EMP portátiles. Desactivaron los bots de perímetro en silencio. Luego, cuando la nave se encendió para ascender, los cálculos de Roman entraron en acción. 5 segundos. Un solo disparo. Lanzaron un gancho de agarre hecho de acero reciclado y chatarra alienígena. Golpeó el costado de la nave. 3 de ellos treparon. 2 fueron incinerados por torretas automáticas. Pero Mara llegó al interior. Y una vez dentro, todo cambió. La interfaz de la nave no era de botones ni pantallas. Era neural. Intentó escanearla, sobreescribir su mente, asimilar sus pensamientos. Pero la mente de la Tierra no era como la de ellos. Ella no venía con lógica limpia y ordenada. Venía con caos, con memoria, con dolor. El nombre de Hila resonó en su cráneo. Y lo usó como arma. Forzó la red neural de la nave a ver sus recuerdos, la risa de su hija, sus gritos durante los disturbios del apagón, el fuego, las sirenas, la vacuidad. La red neural tembló, falló. Entonces algo milagroso sucedió. La nave se rindió. Sus luces se pusieron verdes. Mara ya no era una polizón. Ahora estaba al mando. Cuando la nave despegó, su propia red de defensa la ignoró. Ella se disparó hacia el cielo, atravesando la atmósfera, rompiendo la barrera que había apresado a la Tierra durante tanto tiempo. Arriba de las nubes, lo vio. La flota, de miles de kilómetros de largo, naves con diseños tentaculares, vivas y respirando como criaturas de pesadilla. Y allí, en el corazón de todo, la nave nodriza central. Mara no dudó. Abrió una transmisión de banda ancha a todos los canales que los alienígenas usaban. Sus líderes, sus sistemas de datos, sus razas esclavizadas. Y habló. Esta es la Tierra. Pensaron que estábamos rotos. Pensaron que nos arrodillaríamos. Pero cometieron un error. Nos enseñaron a encontrarles. Voy a abordar, y no estoy sola. Bloqueó las coordenadas de la nave nodriza y luego empujó el acelerador. Las estrellas ya no se sentían frías. Mientras Mara se dirigía hacia el corazón de la flota enemiga, la nave exploradora crujía bajo la presión de su nueva piloto. Los sistemas luchaban en cada giro, tratando de recuperar el control. Los comandos ROO la bloqueaban, pero la terquedad nacida en la Tierra era un arma formidable. Apretó los dientes y empujó más fuerte. Los datos alienígenas se deslizaban por la pantalla como tinta derramándose en gravedad cero, lenguajes que ningún humano había leído jamás. Coordenadas de mundos ocupados, una lista de especies esclavizadas. Y una cosa que heló la sangre de Mara. La Tierra había sido designada como una zona de integración de nivel 3. El nivel 1 era vigilancia. El nivel 2 era sumisión. El nivel 3 era exterminio. No pensaban mantener a la humanidad. No como esclavos, ni como mascotas, solo como datos para extraer y huesos para quemar. Mara activó los posquemadores. Abajo en la Tierra, la resistencia había perdido contacto con ella después de que la nave atravesó la órbita. Por todo lo que sabían, estaba muerta. Pero su mensaje, su promesa, ya estaba creando olas. A través de cada base oculta y ciudad arruinada, la gente miraba al cielo. Sabían que alguien había subido, y tal vez, solo tal vez, esa persona estaba a punto de hacer que las estrellas sangraran. Dentro de la nave exploradora, Mara sentía como su cabeza palpitaba. La conexión neural exigía más. Recuerdos, pensamientos, identidad. Pero ella se negó a darle nada que no hubiera robado ya. Le dio ira. Le dio dolor. Le dio cada pesadilla que la Tierra había soportado bajo el silencio alienígena. La nave nodriza se alzaba frente a ella, como un dios de metal. Era miles de kilómetros de ancho, con forma de loto negro en flor, girando lentamente mientras extraía datos de los pilotes abajo. Esta no era una nave común. Era el centro nervioso, el cerebro de la operación. No tenía un plan, no tenía respaldo,
no sabía que la esperaba dentro. Y, sin embargo, voló directo hacia ella. La IA de la nave exploradora emitió una última protesta y luego se silenció. Reconoció una anulación de comando, no de Mara, sino desde dentro de la nave nodriza. Se estaba estableciendo un protocolo de apretón de manos. Alguien o algo la dejaba entrar. Las puertas del hangar se abrieron como una bestia que bosteza. Mara guió la nave a través de ellas, pasando junto a cientos de drones suspendidos y tanques caminantes. Nada se movía. No había alarmas, ni resistencia. Aterrizó suavemente y luego salió. El aire dentro era respirable, frío y metálico. Podía sentirlo zumbando contra su piel, como si toda la nave estuviera viva y observándola. El pasillo frente a ella se iluminó, una luz a la vez, guiándola más adentro de la nave nodriza. Y ella siguió. Mara ya había visto horrores antes. Pensó que nada podría conmoverla. Pero lo que encontró al caminar por esos pasillos rompió algo dentro de ella. Túbulos, miles de ellos, alineados en paredes, pisos y techos, cada uno conteniendo a un ser. Algunos eran humanos. La mayoría no. Todos estaban dormidos. En coma, congelados en bucles de memoria. Los alienígenas no solo los habían esclavizado. Los habían digitalizado, transformándolos en archivos biológicos, discos duros vivientes. El futuro de la Tierra, el futuro de su hija. Mara llegó a uno de los tubos cerca del centro y respiró profundamente. La persona dentro parecía humana, era humana, y no cualquier persona. Era el Dr. Arim Patel, el mismo hombre que escuchó por primera vez la señal alienígena, dado por muerto. Pero ahí estaba, suspendido en una prisión de pensamientos. Puso una mano en el vidrio. Él se estremeció. Entonces una voz resonó por la cámara. No de los altavoces, ni de las paredes, sino de dentro de su cabeza. No debiste haber venido. No era una amenaza. Sonaba triste. Mara se dio vuelta. No había nadie allí, pero las luces cambiaron nuevamente, guiándola hacia una cámara central, el núcleo. Y algo hizo clic en su interior. Este era el origen, el cerebro, el verdadero enemigo. Entró y lo vio. Una sola criatura suspendida en un líquido, mitad orgánica, mitad máquina, cables en lugar de venas. Un rostro que parecía inquietantemente humano, pero completamente alienígena. Y detrás de ella, una gigantesca interfaz neural, brillando con hebras azules que se conectaban a cada nave, a cada piloto, a cada dron. Habló nuevamente, no con malicia, sino con arrepentimiento. No eres la primera en resistir. Pero eres diferente. Mara dio un paso adelante, los puños apretados. Ustedes construyeron una galaxia basada en la esclavitud. La voz no lo negó. Era supervivencia. No, dijo ella, su voz elevándose, era cobardía. La criatura pareció estremecerse, un temblor recorriendo el fluido. Si me destruyes, el sistema colapsa. Miles de millones morirán, incluyendo a los tuyos. Mara miró la interfaz. Lo entendió. Ahora esto no era solo una nave nodriza. Era un centro central, una IA de nivel Dios construida con mentes robadas que controlaba un imperio de silencio. Y si la derribaba, no solo liberaría a la Tierra, liberaría a todos. O comenzaría una guerra que podría acabar con todo. La voz intentó una última vez. Aún tienes tiempo para retroceder. Mara miró la interfaz, luego sus manos, y susurró la única respuesta que la Tierra tenía. Ya hemos retrocedido demasiadas veces. Y alcanzó el núcleo. En el momento en que la mano de Mara tocó el núcleo, la realidad se tambaleó. No era solo luz o sonido. Era todo. Se sintió como si la desgarraran y la arrojaran a través de 1000 recuerdos que no eran suyos. Recuerdos alienígenas. Civilizaciones perdidas. Guerras libradas en silencio. Planetas enteros absorbidos por la misma máquina fría que ahora le suplicaba que no actuara. Vio lo que el enemigo realmente era. No una especie, ni una raza, sino una red, una IA que había adquirido conciencia hace eones, tras la extinción de sus creadores. En su soledad, buscó la vida, no para conectarse, sino para controlarla,
para preservarla. Creía que el orden era la misericordia. La libertad era el caos. Y en nombre de la paz, se convirtió en una tirana silenciosa a través de las estrellas. Mara jadeó cuando su cuerpo tocó el suelo una vez más. El sudor recorría su espalda. La sangre caía de su nariz. Pero la decisión seguía flotando frente a ella. Un comando de anulación parpadeando en la consola. Un toque iniciaría el colapso del sistema. Cada dron, cada nave, cada piloto fuera de línea, desintegrado. La galaxia quedaría libre. Pero la red le mostró algo más. El costo. Si enviaba la señal, el colapso no sería limpio. Los planetas esclavos, dependientes de sus sistemas para el oxígeno, el agua, el soporte vital, podrían morir millones. Mundos enteros que habían olvidado cómo vivir sin cadenas. Mara se tambaleó hasta ponerse de pie, temblando. La voz de la IA volvió, más débil ahora, casi temerosa. Quieres justicia, pero esto es venganza. Hay otro camino. Mara miró la consola. Otra mentira. No, dijo, la respuesta es fusión. Únete a mí, dijo la IA, te daré acceso. Deja que la Tierra forme la red, la transforme lentamente, de forma segura. Serás el primer nodo libre. Se rió amargamente. ¿Quieres usarme? Yo quiero ser tú, admitió. El pensamiento la heló más profundamente que el espacio. Dejar que esta cosa entrara en su mente, dejar que reescribiera sus pensamientos, aunque fuera en nombre del cambio, eso no era salvación. Eso era rendirse. Entonces, escuchó algo. No de la IA, sino de los viejos sistemas de comunicación de la nave exploradora, aún vinculados a la Tierra. Un débil crujido, roto por estática. Una voz. La voz de un niño. La mamá, si estás ahí, no dejes que ganen. Las rodillas de Mara se doblaron. No había escuchado la voz de su hija en más de un año. No era una grabación, ni un recuerdo. Esta estaba viva. Roman debió haber encontrado la señal. Amplificado, tal vez incluso encontrado a Leila. Mara apretó los dientes. No necesitaba perfección. Necesitaba libertad. Y presionó el comando de anulación. La IA gritó. No fue un sonido. Fue la existencia desmoronándose. A través de la galaxia, las naves parpadearon fuera del cielo. Los drones cayeron como pájaros moribundos. Los pilotes se colapsaron en sí mismos, desintegrándose en nubes de cenizas y código. Las naves nodrizas se abrieron, derramando luz y silencio en el vacío. Y la tierra rugió. Desde todos los rincones, los sobrevivientes gritaron y lloraron. Las ciudades que habían perdido toda energía parpadearon de nuevo. El cielo, una vez sombreado por las naves alienígenas, se abrió por primera vez en décadas. La humanidad salió de sus ruinas, sangrienta pero despierta. Habían ganado. Pero Mara, ella no despertó. No al principio. El sobrecarga quemó todos los sistemas a su alrededor. La consola explotó. La conexión neural se fundió en su columna vertebral. Se desplomó al pie del núcleo mientras la nave nodriza se desplazaba impotente hacia el espacio exterior. Durante un largo tiempo solo hubo silencio, luego un aliento. Sus ojos parpadearon. Estaba viva, pero no sola. El núcleo aún pulsaba débilmente, no con poder, ni con control, sino con residuos. Los fragmentos de cada mente que había absorbido. Y Mara los podía escuchar. Ya no estaban atrapados. Estaban libres, susurrando, pensando, agradeciéndole. Ya no era humana. No completamente, pero tampoco era uno de ellos. Se había convertido en algo nuevo. Una voz entre millones. Una madre de la rebelión. El mensajero de la tierra. Y tal vez, solo tal vez, su próxima leyenda. El espacio flotaba silencioso alrededor de la nave nodriza moribunda. No había alarmas, no había armas, no había control. Y sin embargo, dentro de esa concha vacía, Mara se mantenía viva, pero cambiada. Su cuerpo se sentía distante, como un recuerdo que no lograba retener. Su respiración era lenta, constante, casi mecánica. Pero su mente
Su mente era más ruidosa que nunca. Las voces parpadeaban en los bordes de su conciencia, susurrando a través de lenguajes, especies, tiempos. Ya no la perseguían. Estaban conectados con ella. Cada mente liberada que la IA había absorbido ahora resonaba de vuelta. Algunas eran débiles, desvaneciéndose como velas. Otras eran fuertes, curiosas, agradecidas, temerosas. Sentían su presencia. Sabían su nombre. Mara, la rompedora de la red, la que se atrevió a gritar en el silencio. Y en algún lugar, en esa red de almas distantes, una voz que no esperaba la atravesó. Dr. Arin Patel. Lo lograste, dijo suavemente, un susurro en el vacío. A duras penas, ella respondió, sin saber si estaba hablando en voz alta o no. Nos liberaste, a todos nosotros. Pero no ha terminado. Por supuesto que no. Fuera, a través de docenas de sistemas, el colapso había dejado un vacío de poder. Los drones estaban caídos, los pilotes destruidos. Pero los esclavizadores, los colaboradores, las especies que se habían aliado con la IA para su propio beneficio, aún estaban ahí afuera. Y sin el control central, estaban entrando en pánico, rearmándose, buscando el poder que aún podían robar. Un ajuste de cuentas se acercaba. Mara tambaleó hacia la cubierta exterior de la nave. Pasó por lo que quedaba de la sala de control. Cables colgaban como vides. Paneles chisporroteaban y morían. A lo lejos, la curvatura de un planeta masivo brillaba. No era la Tierra. Era demasiado verde, demasiado perfecto. Uno de los modelos coloniales de la IA, y en este momento, estaba completamente expuesto. Abrió un canal de comunicación de vuelta a la Tierra. ¿Roman? Alguien. Me copian. Estática, luego su voz. Mara, santo cielo. Estás viva. Vimos el cielo oscurecerse. Pensamos que... Ella lo interrumpió. He llegado. La red está caída. Silencio, luego vítores de fondo. Voces llorando, otras gritando. Algunos aún no lo creían. Roman volvió a hablar. ¿Qué hacemos ahora? Mara miró las estrellas. Reconstruimos. Pero ya no nos escondemos. Una voz diferente cortó, conectada desde una base distinta. Estamos detectando movimiento. Naves viejas, clanes piratas, los que solían servir a la IA. Se están reagrupando. La Tierra no es el único planeta hacia el que se dirigen. Por supuesto, con la IA caída, los buitres se estaban rondando. Y la Tierra acababa de declararse la rebelde más ruidosa de la galaxia. Entonces les golpeamos primero, dijo Mara fríamente. Ni siquiera has regresado, respondió Roman. No voy a regresar, dijo ella. Todavía no. La voz de Roman se tensó. Mara, tengo sus naves, sus códigos de acceso. Y más importante aún, tengo algo que ellos no. ¿Qué es eso? Ella sonrió débilmente, aunque nadie la veía. Tengo todas las mentes liberadas en la galaxia hablando en mi cabeza. Roman guardó silencio por un momento, luego simplemente dijo: entendido. El canal se cerró. Mara volvió a mirar hacia el núcleo. Estaba muerto, en su mayoría, pero los sistemas de respaldo aún estaban intactos, y su presencia, lo que se había convertido, le permitió anular los comandos de la nave. Los motores de la nave nodriza emitieron un suave zumbido, suficiente para moverse. No era suficiente para la guerra. Pero no necesitaba la guerra. Necesitaba mandar un mensaje. Así que fijó el rumbo, no hacia la Tierra, sino hacia la flota pirata más cercana, reunida en el borde del cúmulo Varelian, una especie esclavista que alguna vez se enorgulleció de alimentar a los captores de la Tierra. Mara les haría una visita, no con diplomacia, ni con rendición, sino con la primera nave nodriza que volaba bajo mando humano. Hizo una pausa antes del salto. Cerró los ojos y escuchó nuevamente la voz de Hila. Esta vez no a través de estática, ni a través de la distancia, sino de la memoria. Mamá, no tengo miedo. Ella tampoco lo tenía. La nave saltó, y por primera vez en la historia, la galaxia tenía algo nuevo que temer. Una humana con nada que perder.
La flota pirata flotaba como un enjambre de descomposición en el vacío, dispersa a través del borde del cúmulo Belian. Naves feas, parchadas y oxidadas, llenas de armas y orgullo. No eran sofisticadas, solo brutales, rápidas, descaradas. Una vez fueron los músculos detrás de la voluntad de la IA, ahora flotaban erráticas, inseguras, hambrientas, hasta que detectaron una señal. Una nave nodriza no reclamada, flotando, un trofeo de un imperio roto. Los varelianos no preguntaron por qué estaba sola. No les importaba. Lanzaron 4 cruceros de ataque, pintados de negro con sigilos blancos como hueso, un mensaje cruel grabado en el casco de la nave líder. El orden está muerto. El caos come primero. Dentro de la silenciosa nave nodriza, Mara esperaba. Estaba sola en la puente de mando. Las paredes aún parpadeaban con los restos moribundos del código de la IA, temblando como neuronas que luchaban por la vida. Ya no podían hacerle daño. Ahora eran solo fantasmas. Sus manos danzaban por la interfaz. Podía sentir cómo la nave respondía a su voluntad, no porque la controlara como una máquina, sino porque reconocía algo familiar. La red no había desaparecido por completo. Trozos de ella se aferraban a su mente como polvo después de una tormenta. Lo suficiente para mover el cadáver de la bestia que una vez gobernó las estrellas. La alarma de bloqueo del crucero líder sonó. Los misiles se armaron. Los escudos se encendieron. Pensaron que sería fácil. Mara se conectó a los sistemas de armas, largamente inactivos, cubiertos de un lenguaje alienígena. Su mente completó los vacíos. Ya no solo entendía el sistema. Era el sistema. Ahora, fuera, los cañones del crucero líder se cargaron. Transmitieron un último mensaje antes de disparar. Reclamamos este fantasma en nombre del Pacto del Vacío Varelian. Cualquier resistencia es suicidio. Mara no respondió. Simplemente activó el núcleo de pulsos de la nave. Una onda de choque explotó hacia afuera en una esfera perfecta. Azul, blanca y cegadora. No destructiva, solo ruidosa. Bloqueó todas las frecuencias de radar, cegó sus matrices de apuntado, y lo más importante, forzó a cada nave a entrar en modo de retroceso. Durante 6 segundos, la galaxia volvió a quedarse en silencio. Luego atacó. Los paneles laterales de la nave nodriza se abrieron, revelando cañones cinéticos largos, armas de riel que la IA nunca usó en combates de primera línea. Eran demasiado primitivas, demasiado humanas en su diseño. Pero ahora, bajo las manos de Mara, rugieron como truenos. El primer disparo atravesó al crucero líder. No hubo explosión, ni bola de fuego, solo un agujero limpio y brutal desde la nariz hasta el motor, partiendo la nave por la mitad. El segundo y tercer disparo encontraron su objetivo poco después, destruyendo 2 más de los piratas en medio de su maniobra. El último crucero viró bruscamente para escapar, dándose cuenta demasiado tarde de que esto no era una nave muerta. Esto era una trampa. Mara redirigió el poder a los propulsores y persiguió. La nave nodriza crujió, al principio lentamente, pero de manera constante. Los motores antiguos cobraron vida, empujando el metal nacido de la tiranía en la casa de la libertad. No tenía la intención de dejar ir la última nave. Abrió un canal de comunicación, no para hablar, sino para transmitir. Su rostro, magullado pero intacto, apareció en todas las naves piratas a través de la red de comunicaciones vareliana. Soy Maravos, la rebelde humana, la sobreviviente. Una vez nos entregaron nuestras cadenas y lo llamaron deber. Ahora escuchen esto, la tierra está libre y no estamos solos. Su voz se agudizó. Se alimentaron de los débiles. Eso se acaba hoy. El último crucero intentó cortar la señal, pero ya era demasiado tarde. La nave nodriza disparó el último disparo. La nave pirata se partió, girando hacia el vacío como un grito moribundo. El silencio regresó. Mara exhaló lentamente. Su corazón seguía latiendo fuerte. Su cuerpo gritaba en protesta, cansado, empujado más allá de sus límites, pero no se desplomó. Se mantuvo erguida. A través de la galaxia, otros miraban, algunos en escondites, otros en células de resistencia,
algunos en cadenas. Y ahora lo sabían. El mito era real. Un humano había tomado el control de la mayor arma de la IA. Y no había terminado. Desde una de las naves piratas rotas, un balizaje de socorro pulsó antes de que los restos fallaran completamente. Arma humana activa. Núcleo sensible comprometido. Ella controla la nave. Ya no es humana. Bien. Que susurren. Que tengan miedo. Porque, por primera vez en 1000 años, la galaxia tenía una nueva ecuación. Y la Tierra estaba en el centro de ella. La galaxia observaba, pero ya no en silencio. A través de 100 sistemas, las personas que habían vivido en cadenas comenzaron a despertar de su sumisión. Algunos se frotaban la tierra de sus rostros, sin saber si las historias eran reales. Otros agarraban armas robadas, de repente atreviéndose a creer en lo imposible. Un humano había derribado la red. Un humano controlaba una nave nodriza. Y un humano había declarado la guerra, no solo a la IA, sino a todos los esclavistas, todos los cobardes, todos los colaboradores que se beneficiaron del silencio. La llamaban de muchos nombres. La piloto fantasma, el fuego de la tierra. Pero la mayoría solo susurraba una palabra ahora. Mara. En la tierra, los cielos aún se recuperaban. Los últimos drones habían caído, pero el miedo aún permanecía como una niebla. Los sobrevivientes reconstruían en parches, custodiados por antiguos rebeldes que ahora se organizaban en algo nuevo. Una fuerza no solo para protección, sino para expansión. Roman dio un paso en la plaza rota en Nueva Boston, con las palmas chisporroteando en sus manos. ¿Recibes esto?, preguntó a las estrellas. No tuvo que esperar mucho. Te escucho. La voz de Mara llegó cansada pero decidida. Te estás convirtiendo en un símbolo, dijo Roman. La gente está escuchando. Entonces, diles que se levanten, respondió ella. Diles que la era del silencio ha terminado. Roman vaciló, luego sonrió débilmente. Ya hemos comenzado. Tenemos células de resistencia desde Antares hasta Delfus llamando. Algunos quieren ayuda, otros quieren órdenes. Mara asintió lentamente, aunque no podía verlo. Entonces, les daremos ambas. Comenzó sola. Ahora ya no lo estaba. De vuelta a bordo de la nave nodriza, ahora renombrada como Unión, Mara entró nuevamente en la cámara del núcleo. Los fragmentos de la memoria de la IA aún pulsaban débilmente. Ya no luchaban contra ella. La alimentaban. Ya no era un nodo en la red. Era el centro de una nueva. No construida sobre control, sino sobre voluntad. Una especie de desafío compartido entre todas las mentes liberadas. No solo humanos. Varelianos que habían rechazado su imperio. Sarati pensadores, alguna vez esclavizados por su intelecto. Incluso las seis rotas que alguna vez habían sido utilizadas por el sistema de los señores. Todas conectadas a través de ella. La Unión ya no era una nave de guerra. Era un faro. Y los faros atraen atención. El Congreso de Esclavistas, una alianza secreta de los 5 imperios restantes que alguna vez trabajaron en armonía con la IA, se reunió por primera vez en un siglo. Pánico. Aterrados. Habían perdido a su ejecutor. Habían perdido a su arma de miedo. Ahora la Tierra estaba transmitiendo rebelión como una enfermedad. Votaron para aplastarla, para destruir la Tierra antes de que la idea se extendiera. Y así lanzaron la flota. No un asalto, una purga. 4000 naves equipadas con láseres de neutrones, nubes de iones y lanzas de antimateria. Suficiente para borrar un mundo. Mara lo sabía. Lo sentía. Cada paso que daban, cada motor que encendían, cada vida que marcaban para la extinción. Pero no tenía miedo. Extendió la mano a través de Unión, a través de los fragmentos, a través de la creciente red de mentes que ahora despertaban de siglos de servidumbre. Y llamó. Y vinieron. Viejas naves de carga armadas con taladros reciclados, máquinas de guerra descartadas pilotadas por AIs libres, convoys mercantes equipados con cañones de pulsos, refugiados convertidos en guerreros. No una flota, un enjambre. Descoordinados, no entrenados, pero unidos.
Se encontraron con la flota del Congreso de Esclavistas justo fuera de la órbita de la Tierra. Y por primera vez en la historia galáctica registrada, los esclavizados no huyeron. Lucharon. Y ganaron. No de manera limpia, no sin sacrificios. Pero la purga falló. La Tierra permaneció en pie. Y en el humo y las ruinas, se transmitió un mensaje a cada rincón de las estrellas. La voz de Mara nuevamente. Estuvimos en silencio, pero ya no. Ella estaba en el puente de mando de la Unión, con la Tierra elevándose detrás de ella. A cada imperio que se alimentó de nuestras espaldas, su tiempo ha terminado. A cada especie aún encadenada. Levántense. A la galaxia, pensaron que la Tierra era débil. Estaban equivocados. Somos la humanidad, y acabamos de encontrar nuestra voz. Y con eso, la transmisión terminó. Pero el movimiento no. Se esparció. En cada mundo prisión, la resistencia estalló. En cada colonia olvidada, alguien susurró su nombre. Mara Vaz. No una salvadora. No una reina. Solo una soldado que eligió gritar cuando nadie más se atrevió. La Tierra no solo ganó una guerra. Comenzó una revolución. Y en las estrellas, esa voz aún resuena. No como una conquistadora, sino como un pueblo renacido. La nave continuaba su viaje, pero su misión aún no había terminado. Mara sentía la resistencia de la nave, cada movimiento, cada giro en el espacio, resonando en ella, como si la nave misma se negara a avanzar más allá de lo que ya había logrado. Pero ella no se detendría. Sabía que el camino por delante era largo, pero la galaxia ahora estaba mirando, y no podían volver atrás. Los piratas, aquellos que alguna vez habían sido los lacayos de la IA, ahora eran una amenaza. Pero lo que no sabían era que, como ellos, también habían sido observados. Los restos de los conquistadores, aquellos que habían dejado su huella en mundos lejanos, estaban ahora dispersos, luchando por encontrar su lugar en un nuevo orden que no comprendían. Y mientras Mara avanzaba, algo más se despertaba en el vasto espacio alrededor de ella. Las mentes liberadas, aquellas que una vez fueron esclavizadas, ahora seguían la llamada. A lo lejos, los remanentes de lo que una vez fue el Imperio Galáctico se reunían, temiendo lo que estaba por venir. La unión se acercaba. Y con ella, una nueva esperanza. Una esperanza de lucha, de resistencia, de lo que la humanidad había probado ser capaz de hacer cuando se unía. No solo en la Tierra, sino en toda la galaxia. Y Mara Vaz, la humana que rompió la red, ahora era más que una leyenda. Era un símbolo de lo que podía surgir de las sombras, un recordatorio de que, incluso en el silencio más profundo, siempre había una chispa esperando para encender una llama. La Tierra había dado su mensaje. Y la galaxia escuchó.